Puedo decir, sin temor a equivocarme, que conocí la esperanza en Costa Rica. Llegué aquí poco antes de la Semana Santa de 1976, a mis 27 años. De Nicaragua había salido el 20 de diciembre de 1975 a raíz de la captura del doctor Jacobo Marcos Frech, que fungía como mi enlace con aquel movimiento guerrillero cuyo nombre duele ahora pronunciar, que luchaba contra la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua. Jacobo era un personaje, un psicólogo afable, adorable, redondito, con unos ojillos pícaros de una familia de origen palestino que atendía en su clínica frente al antiguo Hospital El Retiro, que se destruyó durante el terremoto de 1972. Que fuera un psicólogo con una clientela establecida era una perfecta coartada que le permitía no solo recibir pacientes, sino gente como yo, militantes ávidos de servir a la patria, a los que él atendía para transmitirle tareas y mensajes de la dirigencia clandestina y misteriosa del movimiento guerrillero. A fines de noviembre de ese año, mis ojos, alertas a movimientos y automóviles Camaro que usaba la seguridad somocista, conducidos por pilotos y copilotos vestidos de guayaberas blancas y oscuros lentes de sol, habían detectado esa presencia oscura en las inmediaciones de las oficinas de Jacobo. Lo llamé por teléfono. Doctor, le dije, fíjese que hoy no llegaré. Intenté bajarme en su clínica, pero casi me muerde el perro del vecino que andaba suelto en la acera. Quería avisarle para que tenga cuidado al salir. Era un mensaje bastante transparente, pero no se me ocurrió nada mejor. No había entonces otra manera de comunicarnos que los teléfonos fijos. No existían los WhatsApp encriptados, ni los SMS, ni los celulares, ni siquiera las computadoras o el correo electrónico, era otro mundo. La creatividad de esos mensajes para decir sin decir era nuestro único recurso. Jacobo me juró que no saldría, porque el perro del vecino era conocido en el barrio por sus mordiscos. Él tendría que captar que debía salir de su casa, pero a ese punto ya no había escapatoria. La seguridad somocista se lo llevó preso. El protocolo nuestro, cuando se producía ese tipo de detenciones, se basaba en el compromiso del capturado de soportar las torturas que le dieran por una semana sin delatar a nadie. De esa manera las personas que él podía involucrar podían salir del país y ponerse a salvo. A Jacobo lo maltrataron salvajemente, pero yo tuve tiempo de conseguir un tiquete de avión y salir para México. Era un 20 de diciembre. Me acuerdo del árbol de Navidad con sus luces en mi casa. Fue lo último que vi al salir de madrugada al aeropuerto. Atrás se quedaban mis dos niñas de 5 y 1 años. A los pocos meses de estar en México, mi nombre salió a bailar en las declaraciones y fui condenada en absencia a cárcel por un tribunal militar. Fue el comienzo de mi primer exilio. De México me vine a Costa Rica para estar más cerca de Nicaragua y contribuir a organizar el apoyo político para nuestra lucha, buscar empleo y poder recuperar a mis niñas. Como dije al principio, aquí vine a encontrar la esperanza, una esperanza tan verde y abundante como los paisajes de estas tierras. El primer buen augurio de las muchas experiencias vividas aquí en Costa Rica fue mi llegada coincidió con una conferencia que daba Julio Cortázar en el Teatro Nacional. Si hubo un personaje fundamental en mi formación y amor por la literatura, ese fue y ha sido Julio Cortázar. Al final de la conferencia, en el vestíbulo del teatro, lo vi bajando las escaleras, acompañado de Sergio Ramírez.
Esa tarde los conocí a ambos. Con el tiempo me hice amiga también de ambos. Y soy tan amiga de Sergio que ahora hasta comparto con él y su esposa Tulita el exilio en Madrid. Me asenté en San José con mis hijas. Obtuve un empleo en la publicidad Garnier, donde me aceptaron sin asustarse de mis circunstancias de perseguida política. Contribuí a montar la red de solidaridad que fue esencial para la derrota de Somoza en Nicaragua. Aquí nació mi hijo, Camilo, y si está vivo, porque pesó 2 libras, fue por el cuidado y sabiduría de la medicina tica. Como si la vida se moviera en círculos, como si la vida se moviera en círculos, ahora Camilo está exiliado también en Costa Rica y aquí nació su hijo, Julián Camilo. Dije que aquí conocí la esperanza. De las dificultades del destierro me ayudó a emerger el apoyo sólido y generoso que personalmente recibí de tantos costarricenses. Ese apoyo decidido y cómplice para un empeño libertario que parecía más sueño que posibilidad, consolidó dentro de mí y de muchos otros nicaragüenses que aquí venimos a parar entonces el compromiso y la convicción de que lograríamos nuestro objetivo. La esperanza poco a poco se convirtió en fe. Pasamos de la incertidumbre pesimista a una incertidumbre constructiva. Aprendí entonces que la esperanza no es solamente un sentimiento abstracto. Lo que le da su fuerza es el convertirse en una emoción colectiva. Es el voltaje que adquiere cuando se contagia, cuando entra como fluido vital en los vasos comunicantes que desde el principio de los tiempos han constituido la fuerza creativa y transformadora de nuestra especie. He llamado a esta conferencia La esperanza, una isla en la niebla, porque pienso que atravesamos actualmente en el mundo y en esta nuestra misma región, no solamente una crisis política, sino una crisis existencial, nacida del desconcierto y la incertidumbre en el futuro. Nuestras sociedades se han desorganizado y enfrentan gobiernos y comportamientos que retan nuestros valores y nuestras concepciones de justicia, de respeto a los derechos humanos, de honestidad, dignidad y compasión. Aún quienes tercamente nos aferramos a la esperanza, la vemos o rodeada de neblina, con su perfil desleído, o no sabemos qué hacer para recuperarla. A veces sentimos que el futuro se nos ha salido de las manos y que no sabemos qué esperar, o avisoramos paisajes confusos ante los cuales nos sentimos impotentes. Me da enorme tristeza la sensación de encierro que hay en Nicaragua, donde pareciera que no se puede mover una hoja sin la venia de Ortega y Murillo. Conozco personas a las que se les informa que están vigilados y deben reportarse todos los días a una sección de policía a las 7 de la mañana. De lo contrario serán detenidas. El 16 de mayo mi amigo escritor Guillermo Rochú, que iba a presentar un libro ese día, que se llamaba Los brujos y sus prodigios, recibió una orden de la policía de cancelar el acto de presentación de su novela. Es un escenario como el de 1984 de Orwell, y así estamos viendo brotar sistemas cada vez más impunes en su accionar contra nuestros pueblos. Y no pasa solo en las Américas, también en Europa hay una ola de derecha recalcitrante que está logrando ascender con prédicas contra las migraciones. Y más peligroso aún es la tendencia de esa ideología a negar el cambio climático y a evitar las medidas para contrarrestarlo. Creo que nuestra generación
Tanto los mayores como los jóvenes somos los primeros en enfrentarnos a la real posibilidad de que nuestro planeta se transforme en un mundo inhabitable para nuestra especie. Estamos cada día más conscientes desde la revolución industrial hemos venido destruyendo esta joya del universo que es la Tierra. En medio de esa noción de precaria sostenibilidad de nuestro hábitat, observamos no solo displicencia e incapacidad de gobiernos e instituciones para afrontar la crisis climática y ecológica que nos amenaza, sino también la descomposición de los principios de coexistencia pacífica, de civilidad entre nosotros mismos y dentro de nuestros países. Hasta esta queridísima nación de la pura vida ha ido viendo aparecer grietas y malos agüeros, aunque se sigue librando afortunadamente de las nubes negras que ensombrecen hoy esta delgada cintura de América. Aún con estas notas negativas que he mencionado, no puedo ni quiero renunciar al optimismo. Es una decisión consciente, una actitud ante la vida. Por lo mismo me sale del alma hablar de la esperanza, reflexionar sobre lo que significa y cómo ha sido discutido su significado desde que apareció en los primeros poemas griegos. La palabra esperanza viene del latín spes. Los griegos la llamaron el pis. La historia mística de la esperanza la narró allá por el siglo VIII antes de Cristo Hesíodo, poeta y filósofo, en un poema que se llama Los trabajos y los días. Escribe Hesíodo, y cito este fragmento: irritado en su corazón porque el sagaz Prometeo le había engañado, Zeus preparó para los hombres males lamentables. Dijo indignado: más sagaz que ninguno, te alegras de haber hurtado el fuego y engañado a mi espíritu, pero eso constituirá una gran desdicha para ti, así como para los hombres futuros. A causa de este fuego te enviaré un mal del que quedarán encantados y abrazarán por su propio azote. El castigo de Zeus fue crear una mujer bellísima, adornada con todos los dones de los dioses, pero también, cito, áspero deseo y las inquietudes que enervan los miembros, de impudicia, un ánimo falaz, de mentiras, halagos y las perfidias. Y se la mandó, esta mujer bellísima, al titán Epimeteo, que era hermano de Prometeo. Prometeo le había dicho a su hermano que no aceptara ningún regalo de Zeus, pero el hermano vio a la mujer bellísima y no le quedó más remedio, lo sedujo y la aceptó. Y entonces cito a Hesíodo: y aquella mujer, levantando la tapa de un gran vaso que tenía en sus manos, esparció sobre los hombres las miserias horribles. Únicamente la esperanza quedó en el vaso, detenida en los bordes, y no echó a volar porque Pandora había vuelto a cerrar la tapa por orden de Zeus tempestuoso que amontona las nubes. Lindo eso de Zeus tempestuoso que amontona las nubes, me encanta. Imposible no ver la similitud de la historia de Pandora con la de Eva. La belleza y la seducción femenina como vehículo de la desgracia ha sido una constante. Ese Zeus dotó claramente a los hombres de una pasión incontrolable por la belleza del género femenino. La belleza parece ser históricamente tan amenazante que hasta a nuestra Miss Universo, Shanice Palacios, la exiliaron de Nicaragua indefinidamente. Les da mucho miedo la belleza, obviamente, porque ellos pues no la tienen en abundancia. ¿Cómo interpretamos eso de que la esperanza estuviera en la misma jarra de los males que Pandora diseminó? ¿Por qué se quedó encerrada, guardada en el borde de la jarra? Hay varias interpretaciones.
Me gusta pensar que a Zeus le remordió el corazón y dejó algo bueno para que nos consolara en los males. Los antiguos griegos tenían una lectura dual y ambigua de la esperanza. Heráclito consideraba la esperanza como un oráculo que ni afirmaba ni concedía, pero daba una señal. Ese lado oculto de la esperanza generaba una curiosidad y atracción que podía ser engañosa, porque él admitía que la esperanza, aunque era un elemento esencial de la motivación humana, podía crear falsas expectativas. Aristóteles no la incluyó entre las virtudes, la relacionó con el coraje y la confianza. Puso de ejemplo lo que pasa con los marineros cuando se topan con una devastadora tormenta en alta mar. Dicen que en esa situación los marineros hacen acopio de su valor y de la confianza, lo van a basar ese acopio y ese valor y esa confianza en su propia experiencia para mantener la esperanza y salvarse. En cambio, quienes sea la primera vez que viajan en ese barco no tendrán esa experiencia y se abandonarán a la desesperación y al miedo. Me parece acertada esa mirada de Aristóteles. La memoria guarda los triunfos sobre la adversidad. Nunca olvido cuando manejé de San José a Managua con mis hijas después de que cayó Somoza. Y pensé que lo más grande que las tres estábamos viviendo era darnos cuenta de que los sueños eran posibles. Cierto que pueden hacerse trizas, pero eso no borra la seña que vivir algo así nos deja en el corazón. Platón relaciona la esperanza con la pasión y la sitúa en el tronco del cuerpo humano, separada de la razón. Por esto piensa que mientras las pasiones son testarudas y difíciles de influenciar, la esperanza es una emoción fácilmente manipulable y por tanto capaz de crear espejismos equivocados. Igual que Aristóteles, Platón concibió la memoria como fuente de esperanza. Los atenienses, en medio de batallas que parecían perdidas, recordaban batallas pasadas donde habían logrado victorias en circunstancias igualmente complejas. Eso estaba grabado en la memoria histórica colectiva, en mitos y narraciones que eran fuente de confianza y esperanza para los guerreros. Platón consideraba que la esperanza era inocua, porque ni corrompía el carácter ni amenazaba al orden social. Le preocupaba, sin embargo, que fuera acompañada por la arrogancia y por ende derivara en expectativas irreales que condujeran a hechos crueles y desgracias. Guardando la distancia, creo que algo así pasó en Nicaragua en 2018. La juventud actuó recordando la revolución. Era impresionante ver las barricadas de adoquines tan iguales a las de la insurrección de 1979. Lo que la memoria rehusó recordarnos fue la barbarie de las dictaduras. Hoy es 30 de mayo, hoy recordamos la masacre del día 30 de mayo cuando una manifestación gigantesca recorrió Managua y unos muchachos se hicieron del lado de la Universidad Católica, Centroamericana, y ahí se les disparó desde el estadio de Managua. Ese día murieron más de 18 personas, fueron asesinadas en el Día de las Madres. No imaginábamos, nadie imaginó enfrentarse con la muerte y las armas. Se pensaba que eso no volvería a suceder. Nos equivocamos. La confianza se convirtió en incertidumbre y pasmo. Los seres humanos viajamos en la flecha del tiempo siempre hacia el futuro. Conocemos la dirección en la que nos movemos, pero nada sabemos de qué nos depara ese tiempo que no podemos detener. Mejor dicho, lo único cierto de ese futuro es que tiene una fecha de caducidad para cada uno de nosotros. La incertidumbre es inseparable de nuestra existencia. Después de 2018 se inauguró en Nicaragua la absoluta incertidumbre.
Yo había llegado a un momento de mi vida en que me creí relativamente segura y cómoda. Instalada en mi casa en Nicaragua, creí que mi felicidad seguiría seguir rodeada de volcanes y el lago que se divisaba desde la sala, frecuentar a mis amigos y familia. Imaginaba mi muerte ideal era que ya ancianita me iba a quedar dormida mirando ese paisaje. Pero me quedé sin lugar donde vivir. No pude, tuve que salir de Nicaragua de una manera intempestiva y ahora estoy exiliada en España. Y no estoy mal en España. Me han acogido con gran solidaridad y cariño. Pero a estas alturas de mi vida, perder todas las seguridades que uno tenía para el futuro requiere de mucho optimismo y resistencia. Bien lo saben los queridos amigos nicaragüenses que han venido a acompañarme. No pensamos que nos declararían la muerte civil en nuestro propio país. No imaginamos el desvío que nos preparaba la vida. Dentro de semejante incertidumbre teníamos, sin embargo, una certidumbre, la de que Costa Rica sería un refugio. Nunca serán suficientes las gracias que les demos por su solidaridad. Es una pena que nuestra torcida historia nos haya obligado a venirles a caer tantas veces. Gracias le damos a la geografía que los hizo ser nuestros vecinos. No hay mejores en este barrio que ustedes. Los antiguos y también los filósofos modernos como Kant, Nietzsche, Derrida y otros tantos han debatido sobre los aspectos positivos y negativos de la esperanza en el contexto de la incertidumbre. Kant la consideraba como uno de los elementos de la razón, junto con el conocimiento y la felicidad. Nietzsche la consideraba una reafirmación de la vida, pero todos advierten que la esperanza puede también influir en el espejismo de los deseos y poblar la mente de expectativas que no tienen asidero en la realidad. Hay una diferencia en mi manera de ver entre la esperanza y las fantasías o ilusiones. Aunque a todas ellas tenemos derecho, me inclino por la idea de la esperanza constructiva, a la que se acceda por medio de un proceso con un alto grado de racionalidad. Es interesante, si uno se pone a pensar, la incertidumbre la han manejado, por ejemplo, en el área de finanzas, creando ese análisis de riesgo, ¿no? El risk assessment. Evaluando una serie de factores, los financieros son hasta capaces de cuantificar en porcentajes lo imprevisto de los riesgos. En cambio, cuando se trata de transformar una situación política, solemos oscilar entre la desesperación y el pesimismo o recurrir a la fantasía de soluciones mágicas. La esperanza constructiva implica el análisis de lo posible, la evaluación de los riesgos también y el trazado de una ruta, y esto es lo filosófico del asunto, que nos trascienda. O sea, que no se aferre o dependa de nuestro tiempo de vida, que pueda enrumbarse a una meta futura con la confianza y generosidad, que aunque no la lleguemos a ver nosotros, trabajaremos con tesón para alcanzar esa meta. Hay algo que tomo como una lección de vida. Lo escribí al final de mi libro de memorias, El país bajo mi piel, y es que las victorias pueden ser tan engañosas e ilusorias como las derrotas. Con los años que tengo, yo recuerdo cuando los barbudos guerrilleros cubanos de Fidel Castro obtuvieron el triunfo en Cuba. Recuerdo la revista Life que leían mi papá y mi mamá y las fotografías y la excitación de los mayores a mi alrededor por esa revolución. Yo misma, años más tarde, admiré y me deslumbré con esa hazaña romántica que a estas alturas me parece un intento fracasado, una camisa de fuerza ideológica estancada, sostenida por un sistema represivo que ha obligado al pueblo cubano a pasar por miserias, separaciones familiares,
Humillaciones y tristezas sin cuento. Es lamentable que Cuba sea ahora la asesora para Nicaragua y Venezuela de la organización del espionaje, de la propaganda y de métodos con los cuales se asegura que el poder aplaste a cualquier intento democrático o libertario de estos pueblos. Hubo entusiasmo en América Latina con el socialismo del siglo XXI de Chávez, que también resultó un fracaso. Y no menciona a Nicaragua porque todos sabemos lo que pasó con esa ilusión. Pienso también en los 27 años de cárcel de Nelson Mandela, el fantástico resultado del fin del apartheid en Sudáfrica y su mandato tan sanador y ejemplar como presidente. Mandela no quiso reelegirse y Sudáfrica ha pasado por varios presidentes que han hecho retroceder sus logros. Todos estos ejemplos, sin embargo, no tendrían que llevarnos a la conclusión de que esos llamados triunfos han sido solamente negativos. Una visión más hacia atrás en la historia de la humanidad nos muestra luchas y desastres que con el tiempo fueron evolucionando a situaciones no perfectas, pero sí más esperanzadoras. La transición española después de Franco, por ejemplo, arrojó un desarrollo positivo. Los países europeos que lograron ese modelo que es la Unión Europea, que esperemos no destroce la derecha renaciente, vivieron todos largos periodos de absolutismo, guerras e inquisición, pero lograron ese modelo de desarrollo que es la Unión Europea. En su discurso de aceptación del Premio Nobel, García Márquez hablaba de las atrocidades que ha vivido Latinoamérica, recordándole a los europeos su propio pasado. Dijo, tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado. Si recordara que Londres necesitó 300 años para construir su primera muralla y otros 300 para tener un obispo, que Roma se debatió en las tinieblas de incertidumbre durante 20 siglos antes de que un rey etrusco la implantara en la historia y que aún en el siglo XVI los pacíficos suizos de hoy que nos deleitan con sus quesos mansos y sus relojes impávidos ensangrentaron a Europa con soldados de fortuna. Aún en el apogeo del Renacimiento, 12.000 lansquenetes a sueldo de los ejércitos imperiales saquearon y devastaron a Roma y pasaron a cuchillo a 8.000 de sus habitantes. La esperanza que vale la pena, para la que no debemos ceder en nuestros empeños, es posible que nos parezca en tiempos como los que atravesamos ahora un pájaro con las alas cortadas. No en balde nos llueven las malas noticias. Las imágenes de la guerra en Ucrania, de las matanzas en Gaza, las miles de personas desplazadas haciendo esas enormes filas en el Darién, lanzándose al mar en África y en el Medio Oriente, en barcas inadecuadas, el dolor y la miseria de los que huyen multitudes, de la que huyen multitudes con la idea de un futuro incierto, la guerra de las drogas y los carteles en América Latina, las tiranías como las de Ortega, Maduro y Díaz-Canel, y las izquierdas, por otro lado, que no logran, al parecer, despojarse de sus dogmas y se sienten amenazadas por el pensamiento crítico cuando lo que urge es la imaginación. Gracias. Sin ideas utópicas que oponer al capitalismo, estamos amenazados por una cultura y un humanismo arrinconados por la devoción al espectáculo, la atención desperdigada que nos ha traído la tecnología, los algoritmos que controlan cada vez más el libre albedrío, la locura popular de un Trump o un Milei. La incertidumbre inevitable en la que podemos sumirnos ante panoramas como este produce parálisis e inacción. Lleva a que el miedo a tomar decisiones por temor a equivocarse impida avanzar y aprovechar oportunidades. El impacto psicológico de esta actitud
es desmoralizante para el colectivo, lleva al estrés, a la ansiedad y a la desesperanza. También puede conducir a errores estratégicos, como pensar que los obstáculos son insuperables o darles dimensión de dioses omnipotentes a los tiranos o a los líderes políticos. La incertidumbre positiva o la esperanza constructiva conduce a la innovación y a la creatividad, obliga a pensar fuera de la caja, a forzarnos a buscar soluciones diferentes, da la oportunidad de plantearse modos de organización que se adapten a las condiciones y sean flexibles. Puede aumentar la capacidad para resolver problemas para los que hay poca experiencia o información. Esta esperanza trabajada requiere reanimar lazos para pensar en colectivo. Actualmente priva un individualismo y una tendencia al aislamiento que nos aleja de esa versión. Lo colectivo nos ha desilusionado y renegamos a menudo de formas de organización que antes sirvieron para gestionar nuestras aspiraciones. Eso ha pasado con los partidos, por ejemplo, porque ahora cada uno solito en su casa puede hacerse la ilusión de que tiene partidarios, o sea, seguidores. Ahora es más frecuente toparse con los predicados estoicos, que nos llaman a aceptar la realidad como es y no sufrir ante lo que no podemos cambiar. Soy más epicúrea que estoica. Lo que me impulsa a la no resignación, a creer que con esfuerzo y trabajo las esperanzas pueden realizarse. En esta niebla de los muchos resultados impredecibles con que nos enfrentamos en Centroamérica en el aspecto político y social, debemos invocar de nuevo esa fuerza colectiva para sacudirnos la neblina de la impotencia y asumir los trabajos que requiere la esperanza, adaptarnos, ser flexibles, pensar fuera de la caja, desenvainar la imaginación, la creatividad, la empatía y incorporar el cuido, ese lado femenino que va a lograr cambiar la idea dominante del poder. Gracias. Guardo en la memoria con afecto y sin arrepentimiento esos años de exilio en Costa Rica como una experiencia colectiva que dio fruto. En ese tiempo derrotamos en comunidad varios de los miedos que Epicuro decía había que eliminar para tener una vida feliz. El miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el miedo al fracaso. Por eso que mi primer doctorado honoris causa sea de la Universidad de Costa Rica, es una fiesta para celebrar y recordar las vivencias fundamentales que me unen a este país, que fue escenario de esperanzas cumplidas. Mi oficio de escritora, que me ha hecho merecedora de este honor, se nutrió aquí de fuegos, de lluvias, de rostros y días inolvidables. Aquí encontré el amor que dio vida a Camilo, mi hijo. Aquí recibí la noticia de que había resultado ganadora en 1978 del Premio Casa de las Américas de Cuba. Aquí conocí la derrota de Somoza. Aquí nació mi nieto, Julián. Aquí hoy recibo mi primer doctorado honoris causa. En el edificio de mi identidad, Costa Rica ocupa una hermosa escalinata pintada de verde. Gracias por este abrazo y esta nueva felicidad. Y me despido con poesía. Y este poema se llama Contra toda esperanza. En estos días en que el mundo, temiendo la entropía, se dobla sobre sí mismo, es cada vez más ardua la tarea de pregonar anuncios optimistas. No hay evidencias que soporten la esperanza de vientos enrumbándose hacia ignotos continentes plenos de verdor, o de palabras que acierten y nos expliquen los mutuos agravios. Al contrario, el tiempo acumula pruebas contra las posibilidades del equilibrio. Hay cientos de seres pereciendo, mientras otros asisten impávidos a sus agonías, espectadores en mullidas butacas, pulsando botones.
Una sociedad de voyeurs bendice su abundancia. Los muchachitos en el centro comercial disparan y acumulan puntos, destruyendo enemigos imaginarios. Técnicas sofisticadas recrean masacres en salas de cine de innumerables pantallas. En medio de la avidez, hombres y mujeres resuelven la certidumbre de su muerte inevitable, dándole la espalda al destino común, aferrándose a una minúscula y transitoria felicidad. Llueven los hombrecitos con los paraguas, como en el cuadro de Magritte, cada quien tapándose como puede del sol abrasador, cada quien imaginando que sobrevive y que está de más soñar en voz alta. Poeta dentro de mi soledad, testigo de este mundo soez, me arrastro con mis alas pesadas hacia la cumbre, desde donde me lanzaré como Ícaro, una y otra vez, porque quizás, porque tal vez, porque no me resigno. Gracias. Y en esta época de migraciones también quería leerles otro poema que se llama Tiene patria el dolor. Tiene patria el dolor. Voces condenan a quienes sienten como propio el ardor de los naufragios, la espalda que sangra del azotado. Preguntan por qué llorar por desconocidos, esos que no comparten su historia, su idioma, su pan de cada día, el niño que arrojó la marea sobre la arena, vestido con su ropa de viaje, los zapatitos lustrados, la camisa, los calcetines con los que pensó nacer a otra vida, solo para morder la sal del mar y que las caracolas le dieran la noticia de su propia muerte. Tiene patria el dolor. Tiene el corazón grabado un mapa donde solo cabe la propia geografía. Ningún hombre es una isla, dijo el poeta John Donne, y también dijo, la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy parte de la humanidad. Nunca mandes a preguntar por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Las campanas del mundo están tocando a rebato, fronteras y cadalzos, ciudades y escuelas, plazas y el mar se han llenado de pálidas imágenes envueltas en sudarios. La desolación ronda la dulce comodidad de nuestros días, orada nuestra cotidiana indiferencia. Algún día llegarán por nosotros. Entonces lamentaremos la mirada que rehúsa dolerse por el condenado a muerte, por la ciudad arrasada, por la mujer lapidada, por adúltera. Hay quienes miden cuántas lágrimas derramar por esto o lo otro, como si no abundara el agua en nuestros cuerpos, tanto como las aguas en que se ahogan los que abandonan el único sol que podrán llamar suyo para abordar los barcos de los despojados. Cada muerte nos disminuye. Con palabras engañamos el corazón, vociferamos contra la violencia mientras la invocamos. Anda trasnochada la solidaridad, huyendo por las razones filosas que en vez de sobar el alma la cuchillan. Doblan por nosotros las campanas y hay que recuperar las patrias del dolor, atreverse a borrar las fronteras, cometer la osadía de la compasión. Ahora sí, muchas gracias.